¿Y qué tal, familia? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, queremos agradecerles su permanencia, queremos invitarlos a que se queden durante todo el video y que disfruten, pero también que se suscriban a nuestro canal y que compartan con sus amigos este video para que sea de bendición para otros. Este mensaje nace de parte del corazón del Señor y estoy seguro que va a transformar sus vidas. Que Dios los bendiga. Mucho si nosotros le ponemos atención y estamos atentos. Mateo capítulo 10, versículo 16. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tarde. Bendice a cada uno de los hermanos que se han hecho presentes. Bendice a todos aquellos que van a escuchar este mensaje con el paso del tiempo, el paso de los años, y que no pierda el vigor, que no pierda la intensidad, Señor, y que la estrategia, que todo lo que vamos a enseñar pueda quedar grabado en las tablas del corazón. Te pedimos perdón, nos calibramos contigo y nos disponemos a atesorar en el corazón toda tu palabra y lo que hoy tú nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, pónganse cómodos, por favor. Jesús en este texto está enviando a sus discípulos a predicar, está enviando a los discípulos a hacer una de las tareas más importantes y quizás la razón de ser. Porque él dijo, yo vine a buscar y salvar lo que se ha perdido. Aquí les dio a ellos una advertencia, pero también les da un mandato. Pero cuando uno revisa la instrucción detenidamente, más bien parece una contradicción. Mire cómo dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo me pregunto, hermanos, esa estrategia o ese mandato es como decir mandar ratones en medio de gatos. El bocado principal para los lobos son las ovejas. Y el Señor dice, yo los mando como ovejas en medio de lobos. No les dijo como ángeles, ¿verdad? En medio de los lobos. No dijo así. Hubiera sido, me hubiera gustado que el Señor dijera, los mando como leones en medio de los lobos. Pero dijo como ovejas en medio de lobos. Una oveja, cuando uno la revisa, es un animalito indefenso, hermano. Una oveja no tiene garras para defenderse. Es un animal muy indefenso. No tiene colmillos, ¿verdad? Tampoco tiene una velocidad para escaparse del lobo y meterse en medio de los lobos. Entonces, la pregunta es ¿por qué Jesús nos daría una imagen tan vulnerable? Pues, ¿por qué nos puso el ejemplo? Entonces yo he revisado, he estado pendiente, he querido encontrar la razón por la que Él dio esa instrucción: ser mansos como palomas y ser astutos como serpientes. Quiero usar lo que nos queda de tiempo para poderlo explicar y para que logremos entender todos y veamos dónde está la estrategia en este texto. Primero quizás vamos a revisar el significado de manso y de astuto, porque son las dos palabras claves en esto. La paloma, hermanos, la sencillez que representa una paloma es obvia, ¿verdad? Acuérdense que ha sido símbolo de pureza. Incluso una paloma descendió en el momento del bautismo. Es un símbolo de la pureza. Entonces, la pureza en una persona, cuando lo vemos en una persona, es esa cualidad de vivir con un corazón, de vivir con una mente
de vivir con acciones limpias, transparentes, de no contaminarse moralmente, espiritualmente y éticamente también. Esa es la pureza. Estar puro significa tener pensamientos sanos, intenciones sanas, sin el afán de querer dañar a nadie. Una conducta delante de Dios, ¿verdad? Y delante de los demás. Esa es la pureza. Pero cuando vemos esto en las personas y revisamos las dimensiones, estamos hablando de pureza del corazón en primer lugar, ¿verdad? Tener una pureza en el corazón significa que yo tengo intenciones limpias, sin malicia, sin dobleces. Voy siempre de frente, ¿verdad? No ataco por la espalda. Si voy a decir algo, lo digo de frente, lo digo con amor. Siempre el Señor dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces es pureza de corazón. Pero también nos habla de pureza del pensamiento, porque nosotros tenemos que tener un pensamiento realmente, hermanos, tenemos que cuidarnos de los malos pensamientos, ¿verdad? Porque por ahí, yo siempre en mi casa le decimos la loca de la casa, la mente, porque es la que realmente nos dispara, ¿verdad? No es ni con nosotros, y ya nosotros estamos diciendo: yo no sé por qué la trae conmigo, siempre a mí me tira. Y tal vez ni se acordaron de usted, pero uno siempre está pensando. Yo me acuerdo cuando en aquellos años que yo llegué a ciertas agrupaciones, cuando empezaban a hablar, yo decía: ¿por qué me tiran si yo no? Y en muchas ocasiones, sentado en la iglesia, yo decía: si acá hay 1,000 personas, ¿por qué habló conmigo? Incluso cuando yo regresé ahí por los años, cuando regresé de nuevamente a la iglesia con mi familia, yo recuerdo que nos sentamos y el pastor dijo: bueno, hoy vamos a hablarle como agricultor, tal vez así entienden. Yo estaba sentado ahí y ustedes saben, mi vida es el agro, me dedico a eso. Yo digo, como agricultor, a ver si se entiende. Pero eso no fue todo. De repente dijo el pastor: vamos a cambiarle el nombre, porque cuando uno lo explica, siempre está pensando allá por Israel. Tropicalicémoslo, dijo, cambiémosle el nombre al personaje, a Mario, pues. Habían 6,000 gentes y yo acababa de llegar y estaba sentado y aquellos hasta apartándose. Para usted. Entonces, pero tener pensamientos positivos, pensamientos sanos que nos ayuden, ¿verdad? Porque dice la Biblia en la recomendación que nos hace el libro de Filipenses, que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, eso es lo que tenemos que tener. Eso es lo que debemos pensar. Pureza también en la conducta, ¿verdad? Es actuar de manera coherente, hermanos, con la verdad. Si 2 más 2 es 4, yo no voy a ir a poner 3. Yo ya sé que 2 más 2 es 4. Entonces yo entiendo y voy a actuar de acuerdo a los valores que me están gobernando, los principios de Dios. No, sin engaños, ir siempre, como lo hemos dicho siempre en la familia, de cara a la verdad. Ese es el punto. Entonces tenemos que tener pureza de conducta. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esa es la recomendación. Entonces, cuando hablamos también, no solo hablamos de pureza de pensamiento, pureza de conducta, sino también pureza del espíritu. Tenemos que mantener la fe sin contaminarla. Deje de andar pensando tonteras que se le ocurrieron a usted, que lo dijo un loco por allá. No, usted manténgase a lo que la Biblia le está enseñando. No es ni siquiera como dijo el pastor. Yo aquí vengo y les doy bases bíblicas para que ustedes no anden diciendo: el pastor dijo. Oye, aquí dice, ¿verdad? Entonces, guárdense sin mancha del mundo. Esa es la recomendación que nos hace Santiago. Entonces, no es solo hacer cosas, no es solo no hacer cosas malas. Cuando hablamos de pureza, no es solo no hacer cosas malas, sino vivir con transparencia, vivir con limpieza en todos los niveles, tanto en lo interno como en lo externo también, ¿verdad? No solo tenemos que ser
parecer que somos. No, hay que ser, ¿verdad? Si somos creyentes hay que darle con todo. Eso es lo que somos y es la bandera que levantamos. Soy creyente y me paro así como tal. No voy a llenar de vergüenza. Y si anda llenando de vergüenza las cosas que hacemos, mire hermano, piense siquiera por lástima en aquellos que se esfuerzan, hombre. Hay mucha gente aquí muy esforzada tratando de levantar la bandera del evangelio y llevarla bien tilinte, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Pero uno le ensucia muchas veces con las actitudes. También la pureza tiene que ver con humildad, que también nace dentro de esa capacidad o de esa actitud interior, ¿verdad? De reconocer nuestras propias limitaciones. Yo no lo puedo hacer todo, tengo que reconocer que tengo debilidades, que tengo dependencias incluso, pues, ¿verdad? Sin menospreciarme, porque no soy más, pero tampoco soy menos que nadie. Valorando a la gente, valorando a los demás, haciéndole el reconocimiento a los demás y dándole a Dios toda la honra y la gloria. Nosotros somos no porque somos inteligentes, es porque Dios le dio una capacidad instalada, o es porque usted ha entendido cuál es el hilo conductual, su ADN, lo que Dios puso, para qué es bueno usted, y ahí se ha ido. Hay gente que no va a la universidad, pero son millonarios. Yo tengo amigos que no cruzaron por un patio o por un pasillo de una universidad, pero califican como millonarios. ¿Por qué? Porque encontraron el talento dominante. ¿Para qué fueron puestos en esta tierra? Rápidamente entendieron que la conexión directa que tenían con Dios y esa capacidad instalada, ese talento, el don del hombre, lo llevará a sentarse con los grandes. Y cuando habla así, no está hablando de hablar en lenguas, caerse para atrás con el suplido del pastor. No, hermano, está hablando de talentos, capacidades instaladas, eso que Dios puso, que lo hace a usted diferente a todos. Y hay que reconocerlo con mucha humildad. El reconocimiento de la verdad sobre uno mismo, esa es humildad. Aceptarme como soy. Así soy yo, estos defectos son míos, yo quiero mejorar, ¿verdad? Estas son mis capacidades. Yo dependo de Dios, Él es el que me guía. Eso es ser humilde, cuando usted acepta su propia verdad, valora a la demás gente, trata de que el orgullo desaparezca. Miren hermanos, yo he estado con esas personas que tienen de verdad, y hemos ido, una vez uno de ellos estábamos cenando, estaba Oscar, que era un niño en ese tiempo, ¿verdad? Dice él que todavía sigue siendo niño, pero en ese tiempo era un niño. Hoy ya no que le creemos mucho porque, ¿verdad? Ya sabemos. Pero este hombre estaba comiendo con nosotros y a Oscar se le había olvidado una pajilla. ¿Y sabe qué hizo? Ese hombre millonario se levantó corriendo a traer la pajilla para dársela. Cuando muchas veces uno espera que le sirvan, ¿verdad? Y más si es un adulto, espera que ese muchacho se levante y haga. No, es que el que tiene de verdad, el que ha aprendido a ser humilde, no es orgulloso, hermano. Es un hombre que actúa para los demás siempre. Y eso no es debilidad. Es una fuerza interior que está bajo el control de nosotros mismos. Entonces, saber usted quién es en Cristo, como bien dije, no es usted más que nadie. Usted no flota sobre los demás, pero tampoco es menos. Usted es un hijo de Dios. Usted es una persona que Dios lo ha puesto en alto. Así que déle la honra y la gloria a Dios. Usted valora a los demás. Usted vive para servir a los demás, no para impresionar a la gente. ¿Quién le dijo eso? Entre más humilde es uno, más impacto. Y el reconocimiento viene, pero de acuerdo a esa humildad o sencillez con la que usted se está presentando. Otro valor importante que nos esconde esta palabra es la sinceridad. La sinceridad. Tenemos que aprender, hermanos, a ir de cara a la verdad, vivir
si somos cristianos, no andemos viviendo de apariencias religiosas. No necesitamos andar, simplemente seamos cristianos. Es mostrarle a la gente la tarjeta correcta, no andar presentando esa tarjeta chuca y siniestra de lo que uno no es, que uno en apariencia muchas veces quiere ser. Lo que somos delante de Dios, lo que somos delante de la gente, así con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Eso es lo importante. Vivir sin doblez. Fíjense que la palabra sincera, algunos cuando estudian el origen, bueno, la palabra viene del italiano, ¿verdad? Del latín, perdón, del latín sincerus. Significa puro y significa limpio. Sincera es una palabra compuesta, sin más cera. Eso es en el latín, ¿verdad? En la antigua Roma se negociaba mucho con mármol, pero los comerciantes acostumbraban a usar la cera para cubrir las grietas que tenían las planchas de mármol que se usaban para la construcción de estatuas y de todo eso. Entonces usaban cera. Eso era para que vender una pieza que era supuestamente muy en perfecto estado, pero llevaba cera. Eso la dañaba. Entonces, uno de los valores agregados es decir, mire, este mármol, esta es una pieza de lujo sin cera. No llevaba cera. A eso se refería, ¿verdad? Luego, eso tenía, el ser sincera quería decir que no llevaba nada oculto. Entonces eso pasó con el tiempo a referirse a la pureza de objetos, así como se había tratado en la antigua Roma, pero también a la pureza de las personas, sin doblez, ¿verdad? Sin engaño, gente que va de cara a la verdad, sin adornos falsos. Es lo que es, así como es uno. Entonces, y la Biblia nos da algunos ejemplos bíblicos. Juan 1:47, Jesús mismo dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, la característica de no ser mentiroso, de no andar engañando, el Señor la valoraba mucho. Él se refirió a Natanael cuando lo presentó y dijo, he aquí un hombre, ¿verdad? Verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Pablo, cuando habló en 2 Corintios 1:12, dice, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, mire, con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Hablando de Job, en Job 2:3, Dios mismo dijo, no hay otro como él en la tierra. Varón, mire las características, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era íntegro. Job no era un hombre de pantalla para los demás y en lo privado otra cosa. Él era igual, era el mismo que ustedes miran en la iglesia como el que está afuera. Así de salido, así con sus defectos, así es aquí y así es allá. Entonces, ser sincero significa sin maquillar, ¿verdad? Ir a la verdad es ser verdadero, ser sincero en palabras, en actitudes y en intenciones. De eso se trata. Ahora, la astucia. Hemos hablado de la primera parte, pero ahora hablemos de la astucia. La gente es ingrata, nadie le muestre su lado astuto, hermano. La gente siempre quiere verlo a uno, ¿verdad? Mansito, que no es hermano usted, le digan a uno cuando se sale del guacal algunas veces, ¿verdad? Pero la astucia, la Biblia siempre la está comparando con la serpiente, y la serpiente, ustedes saben que ese es el enemigo. Entonces, pero no nos está mandando el Señor a imitar al enemigo, sino a imitar su estrategia. A imitar la estrategia. Mire, la serpiente, ¿cómo se mueve? En silencio. Esa se desliza sin hacer bulla, ¿verdad? Él dijo que fuéramos nosotros silenciosos. Ella se adapta fácilmente al terreno, se dobla toda, queda
se adapta, se acomoda y espera el momento oportuno para actuar. Nunca sale antes del tiempo. El Señor lo que nos estaba diciendo, miren, olvídense de Satanás, pero aprendan la estrategia, usen la astucia para el bien. Eso es lo que nos está recomendando. Usen esa astucia natural que tienen para las buenas cosas. Miren, hermanos, el éxito de muchos políticos, no solo en el país de nosotros, el éxito que tienen muchos políticos en la actualidad, ¿sabe cuál es? Que dicen mentiras como que es verdad. Aprendieron a decir una mentira como si fuera verdad y la gente se las cree. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos los cristianos? Que decimos una verdad como que es mentira. Tenemos que aprender de los políticos. Si estamos hablando de verdad, estamos hablando de una verdad, tenemos que decirla con propiedad, aprender a decirla. Fíjese cómo hablan esos, para que usted aprenda a hablar con propiedad como ellos lo hacen. Hay otro ejemplo, la comodidad de los homosexuales. Obsérvelos. Mire cómo han hecho. Desde 1970 esos tipos empezaron una campaña que ha removido al mundo con mucha astucia, lo han hecho. Entonces, primero se pusieron visibles, cambiaron el lenguaje, ganaron espacios culturales, pelearon batallas legales. Paso a paso se han ido como contando y metiéndose en la historia. Les decía, desde el 70 empezó la frase salir del closet. Y eso quería decir que todos iban a salir a dar la cara, ¿verdad? Tripuditos con cosas aquí, pero ellos salían a encarar el mundo con su propia verdad, mostrarse públicamente como homosexuales y salieron. ¿Y por qué nosotros tenemos pena? Ya ni Biblia, porque nos da pena que nos miren con la Biblia. No, hombre, mostrémonos al mundo. Hay que aprender algunas cosas. Esa gente se mostró públicamente al mundo y salió desde el 70, empezaron la campaña, cambiaron la narrativa, empezaron a meter palabras que eran claves, empezaron a invadir los medios, empezaron a meterse en las películas, empezaron a meterse en las series, en los programas de televisión. Empezaron a aparecer. ¿O no se fija usted que en Hollywood siempre aparece un gay? Siempre, nada que ver. Pero ya aparece ahí. ¿O no los mira casados, los dos haciendo compras? La pareja haciendo compras para montar una plataforma de aceptación en la gente. Empezaron celebridades, músicos, actores influyentes, empezaron a hablar abiertamente de lo que ellos eran. Pero nosotros ni la Biblia queremos decir. Ay, Dios, ¿cómo le vamos a ir a hablar? Nos da pena. Empezaron a usar lenguajes apropiados. Empezaron a mandar lemas importantes. Amor es amor, empezaron a decir. Eso es un mensaje, lleva un mensaje. Igualdad matrimonial. Y empezaron, ¿verdad? La bandera del arco iris los unió y les dio a ellos como un ícono y los hizo hasta sentirse orgullosos. Cambiaron palabras que eran claves como preferencia, que es lo que la preferencia los ponía al otro lado a ellos, por orientación sexual. Ya eso era una cosa que ya venía en el ser. Ya empezaron ellos a buscar una justificación y empezaron a meterse. Colocaron el mensaje en las series, en películas, en todo. ¿Por qué no aprendemos los cristianos, hermano, a infiltrar los valores del reino en una sociedad carente de tantos valores? De una manera inteligente, de una manera creativa. En lugar de vivir hablando solo de nosotros mismos. En lugar de estarnos pasando el mensaje solo a nosotros mismos. Problema que tiene la iglesia, el problema que tenemos los cristianos hoy en día, ¿sabe qué? Es que nos predicamos solo a los cristianos. Y hay veces usted está en el centro y nadie quiere oír a aquellos porque el lenguaje, todo, y a uno hasta pena le da muchas veces. Porque no somos estratégicos. Hacemos programas cristianos para los cristianos. Hacemos eventos para los cristianos.
hacemos mensajes para los cristianos. No, tenemos que cambiar la estrategia, hermano. Un inconverso muchas veces entra al canal, entra a su canal de YouTube, a su canal de televisión, al canal cristiano, a la radio cristiana, y lo cambia rápidamente porque no entiende el lenguaje. Cambia de canal porque no hemos colocado las ideas como tienen que ser. Tenemos que ser astutos para llegar al corazón de los que no conocen a Cristo. Queremos hacer una invasión en todo el pueblo. Seamos astutos. Hagámoslo con astucia, hermanos. Yo me acuerdo cuando allá en 1982 yo me metí a un club que había en la iglesia, se llamaba el Club de los Pescadores. Y ese club era un club donde ganábamos almas. Después del mediodía nos íbamos. Pero cuando ya estábamos compartiendo la experiencia, todo lo que nos había vivido, lo que habíamos vivido, todos llegábamos a ver cómo nos habían humillado, cómo nos habían hecho esto, hecho lo otro. Pero yo hoy que han pasado los años me pregunto, ¿y había gloria en todo eso? ¿Había algo que estar celebrando después de que lo humillaban, que le echaban al chucho, que lo sacaban corriendo? ¿Qué desgracia tenía todo eso? La Biblia dice que nos rechazan por causa del Hijo del Hombre. No por estar haciendo las cosas mal o por ser imprudentes, y así lo van a rechazar todo el tiempo. Tenemos que ir ganando plataformas para predicar. Tenemos que ganar el chance, el derecho de hablar. Y eso solo lo vamos a lograr, hermanos, siendo buenos en lo que hacemos. Solo hay una manera de hacer las cosas bien. Tenemos que ser buenos empleados. Pero si es haragán, si llega tarde, si no le importa el horario de la empresa, si nunca predica con el ejemplo, ¿qué espera pues? Tenemos que ser calidad. Un creyente es sinónimo de garantía para cualquiera. El mercado laboral va a preferir dentro de poco los creyentes en vez de un inconverso. Si usted no rinde en su trabajo, si le dejan una tarea y la viene terminando allá cuando San Juan baja el dedo, ¿cómo, hermano? Tenemos que ser buenos. Si no es buen estudiante y solo cero saca, si sale mal en todo, ¿y cómo espera que los demás lo oigan? Pues la gente va a decir, no, hombre, sí, para ser como ese nombre, si su Cristo nunca le ayuda, si su Cristo no le ayuda para ser excelente en esto, si no te ayuda para ser excelente en tu vida, ¿para qué me va a servir a mí? Pues es derecho a ganarse la plataforma de hablar. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros en este momento de la historia que nos ha tocado vivir, solo somos agentes encubiertos. Nosotros somos extranjeros y advenedizos en este mundo, pero somos agentes del reino de los cielos encubiertos. Jesús no nos estaba enviando, no nos está enviando al matadero. No es un suicidio espiritual lo que Jesús nos está diciendo. Váyanse como ovejas en medio de los lobos. Él nos manda como ovejas en medio de los lobos, pero con un disfraz manso para llamar la atención en primer lugar, astuto para sobrevivir y cumplir su misión en esta tierra. Ese es el punto, hermanos. Mateo 13:33 dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer esconde en la masa hasta que toda queda fermentada. Es como la levadura que lauda o que mezcla o que inunda la masa del pan. Entonces nosotros debemos ser estudiantes en ese colegio, en esa escuela, en esa universidad, que influyen sin andar gritando, sin andar haciendo relajos. Con su conducta están permeando, están entrando, están metiendo su cultura. Es parte de su estilo de vida. Yo ya les he contado cuando Damián empezó allá donde
todo era depravación. Si ahí los jueves teníamos que ver una película pornográfica, a eso nos llevaban. Entonces, si nosotros íbamos en la noche a ver las películas porno, pero nos impactaba Damián con su modo, con su estilo, su charango, su léxico, que no tenía nada de extraño. Siempre decía, hey, chamaco, mira. Y todo el tiempo nosotros entusiasmados. Su cuarto estaba lleno porque era un agente encubierto del reino de los cielos en medio de todos los estudiantes. Una vecina que ora. Una anciana que allá en su casa está orando, que aconseja, sin alardear, sin andar presumiendo, pero está orando. Un empleado, hermanos, que con su testimonio cambia la cultura laboral, porque llega temprano, es el último que se va. Revise Daniel allá en Babilonia. Fíjese que Nabucodonosor destruye Jerusalén, ¿verdad? Y se lleva cautivo a Daniel y a sus amigos, se los llevaron. Lo que no sabía es que Dios estaba infiltrando en Babilonia a 4 agentes encubiertos que llegaron a trastornar todo. Esos tipos primero no se contaminaron con la comida del rey, jamás. Se mantuvieron, no se contaminaron. Esos tipos influenciaron porque ellos nunca se inclinaron a ningún ídolo. Yo no sé a cuántos ídolos está inclinando usted. Probablemente no se va a inclinar ya a Fray Martín de Porres, pero al ídolo del dinero, al ídolo del trabajo, al ídolo de los hijos, muchas veces sí nos estamos inclinando. Son nuevos ídolos que hemos levantado. Y hemos dejado a Dios como plato de segunda mesa. Y eso tenemos que considerarlo en la nueva. Estos tipos oraban abiertamente a su Dios. 3 veces al día, para el lado de como lo ordenaban los bíblicos. Ellos oraban en la dirección correcta, abrían las ventanas y todo el mundo los veía. Todos los días a las 3 de la tarde, Daniel abría las ventanas y daba testimonio de que así era como tenía que ser. El resultado, toda Babilonia fue transformada desde adentro. Ahí llegaron varios reyes a gobernar, no solo uno, y se ganaron la confianza de los que llegaban. Daniel llegó a ser el consejero real de todas esas gentes. A través del rey Ciro construyó, planeó o ayudó a la restitución o a la construcción de Israel, financió la construcción del templo. Imagínese usted. ¿Cuál sería entonces la aplicación práctica para nosotros? Hermanos, mire, no reniegue nunca del lugar donde Dios lo tiene, del lugar donde Dios lo ha puesto. Allí lo ha puesto Dios. Ese es su sitio de trabajo, en esa universidad, en ese barrio, en esa colonia, por humilde que sea, ahí lo tiene Dios. Ese es su punto, es su campo misionero, esa universidad, esa escuela, ese lugar donde usted está trabajando, es su campo misionero. Usted tiene que entender que usted es un agente encubierto del reino de los cielos, allí en su negocio. Yo he llevado tratados, hermano, allá pero la idea mía es que cada quien que me compre, darle un tratado. Un día llegué a Guatemala a una de las farmacias y en la compra me metieron en la bolsa donde me dieron la medicina, me dieron un tratadito, ¿ves? Para que lo leyera. Yo cuando venía, ya después vi que ahí venía el tratado. Cuando tenía que correr a comprar medicinas para el ojito de Oscar, íbamos a Guatemala a buscar una que no estaba. Algunas veces íbamos a Honduras, otra allá. Pues ahí me encontré una donde me metieron el tratado. Entonces, no reniegue, Dios lo ha puesto ahí. No imponga, nunca trate de imponerse a los demás. Ay, déjenlos que sean ellos. Influya en ellos. Algunos van a ser intolerantes al evangelio. A mí no me habla de eso. Influya en esa vida.
cambie su estrategia, hermano. La iglesia primitiva tuvo que decidir si se quedaba predicándole solo a los judíos o se iban a los gentiles. Y cambiaron completamente la estrategia. Pablo dijo, bueno, me voy a hacer gentil para ganar a los gentiles. Esas son estrategias, ¿verdad? Pablo y Bernabé habían entendido que tenían que derribar las barreras culturales para poder llegar hasta los gentiles. Entonces, en conclusión, hermanos, miren, El Salvador, Rosario de Mora, necesita de un encuentro real con Dios. Esta nación, este pueblo necesita encontrarse con un Dios vivo. Y no basta que estemos predicando o escuchando predicaciones en los templos. Tenemos que ir a ganarlos allá afuera. Tenemos que ir a buscar. Tenemos que permear la sociedad como lo hizo Daniel y como lo hicieron sus amigos. Tenemos que enseñarles. Tenemos que impactar la cultura. Si 4 jóvenes fueron capaces de cambiar toda Babilonia, hermano, ¿qué no podríamos hacer? ¿O qué no puede hacer Dios con nosotros? Si nosotros aprendemos a ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Eso es lo que el Señor nos estaba diciendo. Probablemente usted hoy esté en un horno de fuego. Probablemente usted esté en un foso de leones. Dios no se ha equivocado al ponerlo ahí. Usted está en una misión encubierta. No huya, no escape, no baje la guardia. Sea luz en medio de las tinieblas. Sea oveja en medio de los lobos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche. Ayúdanos, Señor. Tu mensaje es claro. Lo que tú estás demandando de nuestra iglesia, Señor, lo hemos escuchado. Tenemos que aprender a ser ovejas que saben sobrevivir. Tenemos que aprender a ser ovejas que saben esperar. Tenemos que ser ovejas que saben cumplir su propósito hasta que toda la masa esté contagiada, esté leudada por la gloria de Dios. Gracias por el enorme privilegio de estar en este lugar, porque sabemos que ni una hoja de un árbol se cae si no es tu voluntad. Mi Señor, es tu voluntad que yo esté aquí. Es tu voluntad que yo sea parte de este ejército. Bendice los corazones que esta noche, Señor, te van a recibir en ese hospital. Bendice a los hermanos, Señor, que van a ir a hacer este trabajo del reino. Gracias por cada uno de los que esta noche estamos reafirmando el compromiso contigo. Gracias, Señor, usted que se quedó con nosotros hasta el final de esta predicación y nunca ha invitado a Jesús a entrar a su vida. Recuerde que lo hacemos a través de la oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce su corazón. No tiene tanto interés en el juego de palabras ni en lo que vamos a decir. Yo quiero que usted tenga la oportunidad de orar conmigo y recibir a Jesús esta noche. Ahí donde está. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.